El tema que tocaremos en este momento tiene que ver con el Evangelio según San Juan. Está en el capítulo 13, del 12 al 20. En este pasaje nos muestra la humildad de Jesús al lavar los pies a sus discípulos. Entonces no hay excusa. Dios nos lavó los pies. Usted, como estudioso de la Biblia y escuchando este programa de Signos Vitales, quiero decirle que Dios lo hizo todo a nuestro favor. Y hubo un acto que no es muy difundido cuando se predica el Evangelio. Y yo diría que en 40 años que llevo de experiencia pastoral, muy pocas veces se ha tocado el tema de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y pienso que en las iglesias nominales y tradicionales de América Latina hay un acto, ¿no?, que hacen cada Semana Santa, que es el lavatorio de los pies. Pero ¿qué significa eso? Amable televidente, yo quisiera tener el lenguaje de los arcángeles para ver si esto nos conmueve un poco. Cuando usted lea Juan capítulo 13 y vea a Jesús, el mismo Dios hecho hombre, tomando un lebrillo, una ponchera, como se puede llamar en América Latina, en Cali, una palangana, e inclinándose a cada uno de sus discípulos para lavarle los pies, eso es el signo más grande de humildad, de humillación y de sencillez. ¿Por qué, amable televidente, Jesús hizo eso? Porque es que Él ha venido a salvar, no ha venido a condenar. Y Él era el maestro, y Él era el respetado. Y entre ese grupo había uno que usted sabe quién es, Judas. A él también le lavó los pies Jesús y le indicaba con eso: Judas, ablanda esa alma, ablanda ese corazón. El versículo 12 dice así: así que, Juan 13:12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien me llamáis, porque lo soy. Jesús es maestro y señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Nuestra relación entre hermanos de la fe es esa, una actitud de humildad, donde nadie piensa más de sí mismo. Nadie se cree superior al otro. Jesús es en ese acto maravilloso, lavó los pies como ejemplo de humildad. Y mire qué dice el versículo 16 y 17. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Dios envió a Jesús, y el enviado, Jesús, no es mayor que el que lo envió. Asimismo, Jesús, siendo el enviado de Dios, nos ve a nosotros, que cuando creamos en Él, nos da la oportunidad y el privilegio y la bienaventuranza de ser tal como Él es. El verso 18 y 19 nos da el resumen de este pasaje precioso del lavatorio de los pies. Dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
de cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dentro de ese grupo de discípulos que fueron sus pies lavados por el Señor, estaba Judas. Y Jesús está diciendo, bienaventurados todos aquellos que tienen el privilegio de ser lavados por el mismo Dios hecho hombre. Y entre ellos había uno tan duro, tan supremamente duro, que no conmovió su alma ni movió su voluntad y decidió entregarlo. Y así lo hizo. Jesús dice en el verso 16, de cierto les digo, el siervo no es mayor. Y en el 17, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacemos. Bueno, en este pasaje de Jesús lavándonos los pies no tenemos excusa. ¿Qué más podemos pedir nosotros de Dios? Él se nos reveló, Él se nos manifestó, Él se nos mostró en la historia. Él entró, Dios entró en nuestra historia. El eterno Dios se metió en el tiempo, vivió con nosotros, el Verbo se hizo carne, vimos su gloria. Nos cuenta la historia, cómo escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, cómo ese Dios histórico escoge al pueblo de Israel, cómo ese Dios histórico los acompaña a ese pueblo de Israel durante su esclavitud en Egipto, cómo ese Dios histórico y humilde nos saca de Israel, nos saca de Egipto al pueblo de Israel y nos muestra a través de la historia todas sus intervenciones maravillosas. Abre el mar y pasan en seco. Cómo ese Dios se humilla y se mete con nosotros en la historia y se somete a que las gentes no crean en Él, a que lo difamemos, a que nos le rebelemos. Y Él sigue interviniendo en la historia y nos acompaña durante el desierto, dándonos el maná. Y la gente protestaba por ese maná. Y Dios nos soportaba. Y vino y con Josué nos metió en la tierra de Canaán, desocupando por puras guerras a los que ocupaban ese lugar, 7 reyes. Y cómo después nos da jueces, y cómo nos da después profetas, y a Samuel como sacerdote. Y cómo Dios se humilla con los hombres en medio de la historia, plagada de sangres y de contradicciones, y sigue con nosotros, y continúa. Y cómo ese Dios maravilloso nos entrega reyes, el primero Saúl, el segundo David, y cómo a través del linaje de David, ese Dios maravilloso nos entrega a Jesús, que es del linaje de la descendencia de David. Y cómo Jesús nos muestra el amor de Dios, nos enseña del Padre, nos enseña de Dios, vive en medio de nosotros, se humilló, se hizo hombre y toma un lebrillo y lava nuestros pies. Bienaventurados somos. Y Judas va y lo entrega. Pues bien, no hay excusa. Amables televidentes, no tenemos excusa. Dios lo hizo todo a nuestro favor, hasta lavarnos los pies. Y aquí dice lo más triste: el que mete conmigo la mano en el plato, me traiciona. Que usted y yo, en Cali, Colombia, viendo el amor de Dios en la historia y lo que Él hizo a nuestro favor, nunca lo traicionemos. Ven a Jesús, dile: Señor Jesús, creo en ti, tú hiciste todo para mi salvación, te quiero conocer. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y si Jesús, como lo prometió, no llega en el transcurso de este día, seguiremos aquí hablando de Él en el día de mañana. Que el Señor le bendiga, le guarde y le ablande el corazón a usted y a mí para entender
que el Dios eterno se humilló y nos lavó los pies. Bendiciones.